Estimadas y estimados asistentes, poco a poco estamos entrando al tema de las instituciones que organizan procesos electorales. Y para ello, la dirección me ha pedido que haga un pequeño esfuerzo internacionalista. Hay la idea, puede estar equivocada o no puedo juzgarla, que esta carrera se ha concentrado mucho en asuntos estrictamente del país y que a los politólogos les falta, por lo menos parcialmente, una visión del ancho mundo. Yo sé, estimado público, que los politólogos tienen otras preocupaciones en mente que ocuparse de lo que pasa en otras regiones o aprender teorías que han sido concebidas para otras sociedades. Pero como el mundo en que vivimos está cada vez más interrelacionado, estamos sobre un planeta relativamente pequeño y cada vez tenemos más contactos con el mundo exterior, creo que no estaría mal, va a ser muy breve, que escuchemos algo de lo que pasa también en las instituciones electorales de otras partes del mundo y también un poquito de otras épocas, porque siempre se puede aprender algo del pasado. Yo comprendo que son temas desagradables para ustedes. Los politólogos de hoy quieren ir al grano, no perder el tiempo en reflexiones teóricas y sobre todo no quieren perder tiempo con cuestiones que no les atañen directamente. Son chicas y chicos pragmáticos los de este siglo. Y para ellos el tiempo es un factor extraordinariamente valioso. Pero como me han recomendado que haga una breve visión del mundo exterior y de teorías que se han desarrollado fuera de Bolivia, voy a cumplir brevísimamente esa labor encomendada, simplemente tal vez recordando a ustedes de dónde vienen las instituciones electorales y cuál es la legitimidad de las mismas. Porque este siempre es un problema que permanece en el tiempo. Siempre permanece en el tiempo también la duda si los procesos electorales son correctos. Generalmente los perdedores en las elecciones siempre suponen que el gobierno o la institución ha engañado al verdadero ganador, que es naturalmente uno mismo, que es la tendencia que uno mismo propone, y uno mismo siempre se molesta viendo en cualquier cosa de la vida, hasta en el enamoramiento, uno se molesta si ve situaciones, digamos, opuestas a las que uno ha pensado. Pero no hay duda, estimado público, y en eso hay una cierta unanimidad en el campo que podríamos llamar epistemológico, se aprende mejor con lo desagradable. No se aprende tanto cuando a uno le dicen lo que uno quiere escuchar o lo que uno ha escuchado antes y simplemente se le hace recordar. Eso siempre es agradable, sí, yo escuché ya eso, aquí me confirman lo que yo ya sabía. Los seres humanos somos así, nos gusta eso de que nos recuerden o nos confirmen lo que ya sabíamos. Pero aquí, por lo menos unos minutitos, voy a molestar a ustedes con detalles de otras épocas y de otras latitudes, para que ustedes, precisamente, esa es mi intención, y ya veo las caras largas, precisamente para molestar a ustedes. El mejor curso, la mejor sesión de enseñanza, es aquella en la que los oyentes, o sea, ustedes, salen de mal humor. Porque así, a veces tampoco es una cosa que siempre funciona bien,
Cuando a uno le dicen cosas que a uno le molesta o las cree superfluas, uno a veces en la noche reflexiona sobre eso. Es lo mismo que cuando la enamorada le dice a uno lo que uno no quiere escuchar. Generalmente uno desecha eso, pero tal vez posteriormente uno dice, ¿y si hubiese tenido alguito, un poquito de razón lo que me dijo esa descarada? Entonces eso incita a un proceso creativo de reflexión. Por lo tanto, estimado público, también voy a mencionar lo que no va a gustar a ustedes con toda seguridad, la historia del voto censitario, que es un voto que tuvo lugar en Bolivia hasta 1952, y vamos a ver, porque de eso se aprende, cómo siempre ha habido hasta hoy argumentos que defienden lo positivo del voto censitario. Empezaremos, estimado público, con la pregunta del derecho a existir de las instituciones que organizan procesos electorales. A nivel mundial de la historia universal son instituciones muy buenas. O sea, hace escasos 200 años ningún país del mundo tenía una institución específica del Estado como las actuales Cortes Nacionales Electorales o Tribunales Electorales que se hubieran dedicado a organizar adecuadamente procesos electorales. Ello es comprensible, estimado público, porque en el mejor de los casos las elecciones son siempre periódicas, no son definitivas. Eso es precisamente lo que las distingue de regímenes dinásticos, sobre todo de los absolutos, donde no había ninguna necesidad de procesos electorales, porque la legitimidad del régimen estaba basada en otros principios. No había que poner a prueba la legitimidad de un gobernante mediante elecciones, porque esa legitimidad estaba asegurada históricamente y la inmensa mayoría de la población creía en esa legitimidad. Entonces, el hecho de que existan elecciones siempre periódicas es una demostración tácita de que el pueblo no confía del todo en los gobernantes, si no se podría decir uno para toda la vida. El hecho de la periodicidad, es decir, de que se repitan las elecciones, ya es una muestra para mí muy positiva de que la población desconfía de un primer nombramiento o de una primera elección, y que por eso es que hay continuamente en periodos fijos, generalmente entre 4 y 6 años, hay elecciones. En un régimen dinástico clásico, que todavía hay algunos en este mundo, no hay ninguna necesidad de elecciones porque la población está contenta con el soberano o con la dinastía de turno. No son países pobres y olvidados donde todavía hoy nunca ha habido elecciones. Por ejemplo, Arabia Saudita, mayor productor mundial de petróleo, y que lo va a seguir siendo todavía por muchos años. Allí no hay constitución, no hay parlamento, no hay elecciones y no hay prensa libre. Pero lo grave no es eso. Lo que nos debería llamar la atención es que la población no protesta contra ello. Son solamente algunos politólogos como ustedes, periodistas, uno que otro intelectual, que protesta contra la falta de partidos y elecciones en Arabia Saudita. Son casos realmente excepcionales. La población está contenta con una dinastía que además ha creado el país. Se llama Arabia Saudita porque es la casa Saud, la que no hace mucho, no hace ni 100 años, que ha creado ese país. Y como coincidió la instauración de esta dinastía con el descubrimiento de gigantescos campos de petróleo,
obviamente la riqueza se ha derramado un poco sobre toda la población y los que son ciudadanos auténticos árabes tienen una renta asegurada y por lo tanto están contentísimos con esa dinastía que les ha llevado a la prosperidad y a la falta de dolores de cabeza sobre el papel de ingresos. Y eso ocurre también en otros países ricos, los Emiratos Árabes Unidos, el reino de Brunei en el Asia, aquí tal vez en Bolivia no muy conocido. Brunei es un país pequeño y extremadamente rico, está sentado igual que Qatar sobre una burbuja de gas y petróleo. En esos países, estimado público, no hay absolutamente ningún movimiento o partido grande que pida elecciones. Por lo tanto, obviamente no hay instituciones que controlen o organicen procesos electorales. Lo mismo puede decirse con algunas reservas de los grandes sistemas caudillistas del mundo. Cuando hay un caudillo muy fuerte que ha logrado monopolizar el poder público, que ha logrado afianzar a su persona y que, por ejemplo, por un acto heroico de haber dirigido una guerrilla como Fidel Castro, esa gente está prácticamente exenta, libre de tener que justificarse mediante elecciones en el ejercicio del poder. Hasta la muerte de Fidel Castro alrededor de 2010 nunca hubieron elecciones libres en Cuba. Es decir, en primer lugar, hasta 1975 no hubieron elecciones de ningún tipo y luego a partir de entonces hay elecciones, pero se presenta un solo partido, como en China. Y entonces el resultado está clarísimo. Es lo mismo que no hubieran elecciones, porque realmente se sabe de antemano cómo se va a ganar. En Cuba hay una cierta resistencia a ese sistema, pero esa resistencia, entiendo equivocarme, afirmo que se basa sobre todo en la mala gestión económica del régimen, no tanto en la legitimidad política. Por lo tanto, si las cosas mejoran, que siempre puede ocurrir, ese régimen va a durar así, todavía creo yo, largos años. Algo similar pasa en Corea del Norte, en Birmania, Vietnam, Laos, Camboya y la mitad de los países africanos. O sea, estimado público, no hay que saber ni conservar en la mente ningún detalle. Eso no tienen que hacer. Simplemente tienen que saber que si procesos electorales limpios todavía son minoritarios en este mundo. Sí, todavía son minoritarios. Países muy grandes, la China, 1.500 millones, Rusia, Persia, etc., Pakistán, Bangladesh, son países donde no hay elecciones o no hay elecciones libres. Y por lo tanto son países cuyas carreras de ciencias políticas no tienen un curso que se llame procesos y comportamientos electorales, simplemente porque no son necesarios esos cursos. Están ustedes entonces en una situación a nivel mundial que yo llamaría bastante buena, donde todavía, subrayo todavía, se puede hablar libremente sobre esa situación. Luego hay, estimado público, una legitimidad que podríamos llamar también muy baja del sistema electoral, pero donde hay procesos electorales. Me refiero a la teocracia más importante de nuestros días, Irán, un país con 100 millones de habitantes, segundo productor mundial de petróleo y gas, o sea, una potencia en todo sentido. Una potencia, como ustedes saben, opuesta hoy en día a los Estados Unidos e Israel, un país además que hace mucho proselitismo. Y ese proselitismo, en forma muy disimulada, ha llegado hasta Bolivia. Aquí hay un hospital iraní,
la cadena de televisión Al Yala está en manos iraníes, etcétera, etcétera. Es decir, es una cosa que la sabe todo el mundo. Es un país que hace proselitismo. Y hay cada 4 años en Irán, antes llamado Persia, hay elecciones. Obviamente gana siempre el partido del gobierno. Pero lo más interesante es que la autoridad suprema del país, el ayatolá supremo, no es elegido popularmente. Esa autoridad máxima, que además puede anular todos los actos de los otros 3 poderes del Estado, es una autoridad eclesiástica, religiosa, elegida por un colegio pequeñísimo de 12 sacerdotes de alto grado dentro de la religión islámica, que eligen entre sí al ayatolá supremo cuando éste se muere. Lo eligen de por vida. O sea, de por vida el elegido actual, Ali Khamenei, no tiene por qué presentarse al público, por qué rendir cuentas, por qué presentar un programa de gobierno u otras para él tonterías, porque es la voz de Dios directamente. Y solamente gente de corazón muy duro se atreve a oponerse a la voz de Dios, que es la voz de la historia y de la razón. Entonces ahí hay procesos electorales, pero son de muy poca importancia, y la institución que organiza y da a conocer los procesos electorales en Irán es el Ministerio del Interior, como es en muchísimos países del mundo y como era en Bolivia antiguamente. O sea, no es algo fuera de lo común. Y en Irán muy pocas personas, solamente algunos estudiantes son los que se atreven a oponerse o a criticar el sistema. Luego tenemos unos países, estimado público, donde hay una legitimidad media de las elecciones. Y esos son los países donde la meritocracia es importante. La meritocracia es la ocupación de puestos públicos por méritos intelectuales, o sea, por méritos ganados en una carrera académica, en el ejercicio de la profesión, cosas que pueden ser comprobadas por el ejercicio de la profesión. Y ahí, naturalmente, como no son puestos que han sido elegidos por la voluntad popular, entonces la legitimidad de los organismos electorales es una legitimidad media. La he puesto entre paréntesis, entre corchetes, porque no es tampoco tan seguro. La mayoría de los países con sistemas meritocráticos que funcionan al mismo tiempo tienen procesos electorales regulares. Donde mejor funcionan hoy en día estos sistemas meritocráticos son, por ejemplo, los 5 países escandinavos. Pero en todos ellos, hay procesos electorales continuos, conocidos además por la limpieza, por el orden, por la legitimidad de sus instituciones. Me permito, estimado público, mencionar algunos detalles más, porque América Latina es un continente donde el caudillismo ha sido muy popular, sobre todo después de la independencia, a comienzos del siglo XIX hasta hoy, y donde probablemente el caudillismo va a seguir siendo importante. El caudillismo, como lo conocemos aquí, por ejemplo en Bolivia, de origen carismático, o sea, personalidades que irradian una autoridad que poca gente pone en duda, que deben su habilidad a un aura indefinible, muy difícil de definir, de qué es lo que los hace grandes. Esas personas que, según Álvaro García Linera, nacen cada 150 años, esas personalidades no están incluidas dentro de un escrutinio racional. Ha sido el caso de muchos dictadores latinoamericanos, casi todos ellos favorecidos por procesos electorales.
O sea, no es así que los caudillos son automáticamente dictadores. Este es un punto muy importante que hay que distinguir. Ha habido muchos caudillos extremadamente importantes, como Juan Domingo Perón en la Argentina, que no han sido dictadores clásicos, o sea, tipos descontrolados, etcétera, etcétera. La autoridad, por ejemplo, de Juan Domingo Perón, que todavía siguió viva mucho tiempo después de que fuese destituido por una revolución militar en la Argentina en 1955, esa autoridad siguió latente. Todos los gobiernos argentinos posteriores a 1955 se encontraban dentro de una debilidad clara, porque la gran personalidad, Juan Domingo Perón, en el exilio no podía participar en procesos electorales. Y cuando pudo, en 1973, ganó limpiamente las elecciones. Otra cosa, que ya estaba muy anciano y se murió justo un año después de ser elegido por tercera vez presidente. ¿Sí? Una pena, y también una pena que lo que pasa a los caudillos, que a veces no saben elegir bien al sucesor, si es que eligen a un sucesor. Hay muchos caudillos que nunca nombran claramente a su sucesor porque creen que ello trae mala suerte. Juan Domingo Perón, en sus últimos años, ya muy viejito, eligió a su esposa, que era 45 años menor que él, la eligió como compañera, María Estela Martínez de Perón, llamada Isabelita. Era una bailarina que él conoció ya viejito, fue su tercer matrimonio, ya viejito la conoció y se casó con esta chica extremadamente bella y sensual, lo cual siempre es un criterio para la elección de pareja y lamentablemente a veces también para la elección de un gobernante, lo cual no es el mejor criterio, obviamente. Bueno, este señor elige a su pareja como vicepresidenta, él asume la presidencia del 73, se muere el 74, y la señora María Estela Martínez de Perón asume la presidencia. Y como era una chica muy guapa, pero sin ninguna formación intelectual, sin habilidades de gobernante, etcétera, etcétera, ella hace lo previsible, delega prácticamente el gobierno en su amante, que era José López Rega, el ministro de Salud Pública. Y este hombre ejerce una dictadura derechista pésima, convierte al partido peronista en un partido derechista. El partido tarda muchísimo tiempo en liberarse, curiosamente, de esa influencia muy, muy conservadora, pero pertenece a la historia del peronismo argentino el haber tenido también algunos presidentes muy derechistas, como también Saúl Menem, unas décadas después. Pero ustedes ven aquí, estimado público, la enorme influencia todavía que tienen factores caudillistas hasta en una población como la Argentina, que equivocadamente tiene fama de ser algo culta, para que vean ustedes los errores que pueden ocurrir. O sea, una población que se creía que tiene un alto nivel de escolaridad, etcétera, etcétera, termina hasta hace muy poco eligiendo continuamente a figuras de derecha o de izquierda, eso no importa, del partido peronista. Gente que tenía sobre todo, como Saúl Menem, no se puede negar, o el señor Kirchner, que se murió lamentablemente en el ejercicio del poder, el pobrecito, gente que tiene una facultad de atracción muy grande, y esa facultad de atracción, llamada carisma, está naturalmente contrapuesta al criterio racional de una elección meritocrática. Es lo opuesto. Es por eso que muchos de estos caudillos, aquí en Bolivia no es la excepción, muchos de estos caudillos no tienen habilidades de estadistas. Y aquí viene lo más grave. Eso lamentablemente
no es un obstáculo para ser elegidos. En todo el mundo es así. O sea, aquí no es de ninguna manera un caso excepcional. Si ustedes piensan, por ejemplo, una nación vecina, como eligió hace muy pocos años a un Jair Bolsonaro, cuyas luces intelectuales no son las mejores del mundo, nos damos cuenta, estimado público, que la población lamentablemente no siempre vota por principios racionales. Y a esa parte de la población, que en muchos países del mundo es muy grande, a veces mayoritaria, no le importa la calidad del órgano electoral, la limpieza del proceso electoral, etc., son factores muy secundarios cuando se piensa en un líder que tiene una legitimidad enorme, mesiánica, prácticamente religiosa, como fue, por ejemplo, el caso de Hitler o Mussolini. Esa irradiación carismática, mesiánica, muy cerca a un factor religioso, a esas personas que eligen a esos candidatos, no les interesa la legitimidad del proceso electoral, la calidad de la institución, la limpieza del proceso, absolutamente nada. Aunque ustedes no crean, por eso, el problema de la legitimidad del derecho a existir de los órganos electorales es precisamente todavía hoy un problema no resuelto del todo en la ciencia política y menos todavía en la praxis cotidiana, lamentablemente. Veremos, estimado público, ahora el otro problema de las instituciones electorales, que tiene que ver con el derecho al voto, porque la institución obviamente es más grande o más pequeña, tiene más o menos tareas, más o menos funcionarios, dependiendo de cómo es el derecho al voto y cómo es realmente la magnitud de la masa votante. Durante muchos siglos, y aquí ya me adelanto a la historia de las instituciones electorales, nunca ha habido hasta el siglo XIX instituciones separadas del Ejecutivo que organicen procesos electorales. Siempre se ha creído, en el caso de Bolivia es típico, que las elecciones es algo muy secundario y sobre todo algo periódico y de temporada efímera, unos pocos días, y que por lo tanto no vale la pena construir un organismo que funja permanentemente, que tenga su sede, que tenga funcionarios bien pagados a tiempo completo, porque naturalmente los procesos electorales son cortos, cada 4 o 6 años o intermedios, y en el interín las instituciones electorales no tienen mucho que hacer. No es que no tengan nada, no tienen mucho que hacer. Yo he trabajado en la antigua Corte Nacional Electoral y puedo decir que hay muchísimo que hacer en las semanas antes y la semana después del día electoral, pero pueden haber meses o hasta años donde no hay nada que hacer. Para un puesto bien pagado es naturalmente algo muy agradable. Yo he escrito algunos libros en el escritorio que tenía en la Corte Electoral y nadie obviamente me ha molestado porque no había absolutamente nada que hacer entre dos procesos electorales. Pero por suerte, la antigua Corte Nacional Electoral tenía una división que ya no hay, una división de educación ciudadana. Y esa división se dedicaba a hacer cursos en general sobre problemas políticos, jurídicos, etc. Y se dedicaba también a producir libros, a hacer conferencias, es decir, a la labor de educar políticamente a la población. La antigua Corte produjo unos 10 libros y unos 30 folletos, todos ellos bastante bien hechos, creo que les hemos hablado algunos de ellos. Y también la antigua Corte
hizo algunas encuestas, por ejemplo, sobre la cultura política. Ese es un gran tema, la cultura política. La antigua corte hizo alrededor del año 2000 dos grandes encuestas de alta representatividad, costaron muchísimo dinero a la corte, y los resultados han sido publicados como libros. Hay un resumen muy bueno de manos de un catedrático de esta universidad que ha fallecido hace pocos años, Jorge Lasarte, que llegó a ser vicepresidente de la antigua Corte Nacional Electoral. Y ahí se nota, estimado público, que también entre dos procesos electorales una institución así puede tener una labor, digamos, más o menos aceptable. En muchos países del mundo no hay un instituto especial, un organismo especial que funcione permanentemente, porque se cree que esa cosa efímera, o sea, de poca duración, que son las elecciones, no amerita tener un cuerpo caro, generalmente son politólogos, sociólogos, juristas, etc., un cuerpo caro que trabaje permanentemente. Si vemos curiosamente esas elecciones en los países escandinavos, que desde mediados del siglo XIX tienen fama de ser muy limpias, vemos que son procesos hechos por funcionarios permanentes de los ministerios del interior, que no son funcionarios explícitamente puestos para hacer elecciones, sino que se les delega cada 4 años esa función. Y eso en muchos países ha funcionado más o menos bien. Ingresando a la historia electoral de Bolivia, también se puede decir que hasta 1952 aquí no ha habido órganos especiales encargados de organizar y publicar resultados electorales. Sí. O sea, eran siempre funcionarios del Ministerio del Interior, o a veces de juzgados, de tribunales, que se encargaban de un día de recolectar los votos, por ejemplo, en poblaciones pequeñas. En poblaciones pequeñas, aquí, si es que había juzgados, eran unos juzgados ordenados por el Ministerio del Interior, con unas instrucciones además muy elementales. Ustedes pueden leer un libro clásico que se llama La candidatura de Rojas, de Chirreche, es una obra clásica de la literatura boliviana, porque además es una novela que nos pinta los problemas amorosos de la gente joven, sí, y también en la atmósfera general en una población de provincia. Por eso es sociológicamente una novela muy interesante, La candidatura de Rojas. Yo no quiero de ninguna manera alabar mucho a la literatura, pero actualmente entre las tendencias postmodernistas en las ciencias sociales, por ejemplo, un autor que ahora es muy apreciado en medios sociológicos, me imagino también politológicos, el francés René Girard, voy a anotar el nombre, ha declarado algo que se parece mucho a Karl Marx, porque Marx dijo algo muy similar. Les comento simplemente esto para que vean ustedes también, eso es lo que me ha encargado la dirección, de mostrarles a ustedes qué es lo que se investiga en politología, porque no siempre son problemas muy concretos, etcétera, sino a veces se hace un poquito de lo que aquí no gusta, que se llama teoría, o sea, una especulación lógica sobre de dónde venimos, a dónde vamos, esas preguntas generales que no gustan mucho, pero que a veces es bueno ver lo que se ha hecho en el mundo. Aquí tenemos a este antropólogo y filósofo francés que en este momento está de gran moda. ¿Por
ejemplo, en la carrera de filosofía hay en este momento 2 tesis de licenciatura y una de maestría que están basadas, que se están produciendo basadas en la obra de este antropólogo francés. René Girard, estimado público, tiene la teoría muy interesante de que la literatura dice a veces más que las ciencias sociales sobre problemas sociales. Marx mismo, por eso les decía que la opinión viene de Marx, Marx dijo que él había estudiado al gran novelista francés Balzac y que con Balzac había entendido mejor cómo funcionaba la sociedad que leyendo pesados tratados de economía y de ciencias sociales. Y esta opinión de Marx, de Karl Marx, referida a Balzac, el gran novelista de la tendencia realista del siglo XIX, seguramente tenía razón, porque para ser un buen observador se puede ser novelista al mismo tiempo, se puede ser. Seguramente las descripciones, por ejemplo, del otro gran, el preferido de Freud y de la escuela de Frankfurt, Dostoyevsky, el gran novelista ruso, se cree que se puede aprender algo más sobre la sociedad rusa que leyendo aburridos informes económicos sobre la Santa Rusia del siglo XIX. Girard nos dice, la literatura nos dice algo más. Entonces, para comprender cómo funcionaba el sistema electoral boliviano, el campo de las intrigas, la venalidad de los funcionarios, o sea, la capacidad de los funcionarios de vender sus servicios al mejor costo, no está mal leer la candidatura de Rojas, porque nos muestra aspectos muy interesantes y poco conocidos de la historia real de la sociedad boliviana. Lo mismo, estimado público, si vemos, por ejemplo, con respecto al siglo XIX, la gran novela Juan de la Rosa, de Nathaniel Aguirre, un cochabambino, que también es muy, lo que podríamos decir, muy rica en datos sobre la realidad boliviana. Y en la actualidad, y yo diría que hay también algunas novelas muy interesantes que nos pintan cómo funcionan algunos sectores de la vida social boliviana y también de la vida de las instituciones públicas, como ser naturalmente el funcionamiento de la burocracia estatal. Entonces, no es que yo proponga que ahora los politólogos se dediquen a leer novelas, nada de eso, sino que es un acceso secundario, pero que no es una pérdida de tiempo el hacerlo, porque si uno adquiere además una visión un poquito más amplia de la que brindan las ciencias sociales. Porque todos nosotros actuamos, aunque no lo queramos, a veces por impulsos de nuestro subconsciente y de nuestro inconsciente. Actuamos muy a menudo por emociones y eso no es algo que se pueda estudiar con las ciencias sociales. Esto es, estimado público, para explicar simplemente que los organismos electorales son organismos conformados también por seres humanos y por lo tanto son organismos que pueden actuar también movidos por la codicia, por las coimas, por los sobornos o también por equivocaciones bien intencionadas. En la época del MNR eso se puede leer en el libro de Luis Antesana Ergueta, La historia secreta del MNR. Se puede ver, estimado público, cómo el gobierno del MNR dejaba mano libre a instancias intermedias de ese glorioso partido del movimiento nacionalista revolucionario para que la gente de ese partido ayude a ganar elecciones. Y eso es una cosa que también ocurre
en movimientos que podríamos llamar progresistas, izquierdistas, etc. En uno de los pasajes más interesantes de la autobiografía del gran filósofo y fundador del indianismo como tendencia intelectual, Fausto Reynaga, se puede leer cómo él ganó las elecciones para diputado en un distrito del norte de Potosí, en Chayanta, en 1944, para la Convención Nacional que se reunió ese año. Y ahí Reynaga, además vanagloriándose, cuenta cómo con ayuda de la policía local, del gobierno, etcétera, etcétera, él ganó su diputación independientemente del número de los posibles votantes, que no se llegó a contar lo que se votó, sino que se decidió quién había ganado la elección en ese distrito. Entonces, lo que yo quiero mostrarles es simplemente algo de sentido común, el más escaso de los sentidos. Es que todos los partidos y las inclinaciones políticas, hasta las más progresistas, las más racionales, las que creen que tienen la teoría correcta para interpretar el futuro de todas maneras, hasta ahí no es raro que se cometan, digamos, irregularidades bien pensadas como una ayuda progresista para hacer avanzar la historia. Hay mucha gente que cree que su deber es hacer avanzar la historia hacia el lado correcto, que ellos naturalmente saben de memoria cuál es el lado correcto. Y esa meta correcta tiene que ser a veces ayudada, y al ser ayudada se perdona si se cometen algunas infracciones. O sea, no son solamente los fascistas de la extrema derecha, sino también otros grupos que a lo largo de toda la historia se han dedicado a horadar la legitimidad de las instituciones electorales y del proceso electoral, creyendo que hacen avanzar la historia de buena fe, cometiendo algunos hechos que podrían ser calificados como delitos. Vamos a ver ahora brevísimamente, estimado público, el problema de la amplitud de la masa electoral y cómo eso influye, curiosamente, en la constitución de los organismos electorales. La amplitud, o sea, la magnitud numérica de la masa de electores, se define y determina por el derecho al